Muy buenas tardes. Este es el primer seminario de la Lipid Clinics Network en Argentina. Esta red es promovida por el profesor Catapano, apoyado por la Sociedad Europea de Aterosclerosis y avalado en nuestro país por la Sociedad Argentina de Lípidos. El fin de la red es difundir en diferentes partes del mundo los avances de la lipidología y lograr unificar conceptos de diagnóstico y tratamiento en los países que la integran. Tengo el gusto de coordinar este webinar con el doctor Santiago Lynch, médico cardiólogo del Instituto Cardiovascular San Isidro, Buenos Aires. Santiago. Bueno, muchas gracias. La verdad que muy buenas tardes a todos. Es un placer poder coordinar este webinar con la doctora Laura Schroeder, quien es investigadora del Laboratorio de Lípidos y Aterosclerosis de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, vamos a dar comienzo a la primera presentación. La primera presentación va a estar a cargo del doctor Augusto Lavalle Cobo. Augusto es médico cardiólogo, es jefe del servicio de cardiología del Sanatorio Otamendi, es el actual tesorero de la Sociedad Argentina de Lípidos y es miembro de la Sociedad Europea de Aterosclerosis. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero tomarme 2 segunditos para felicitar a Laura y a Pablo, porque esto realmente es algo de mucho tiempo de trabajo y de una linda interacción entre la Sociedad Europea de Aterosclerosis y la Sociedad Argentina de Lípidos, y se va a ver reflejado en este webinar tan interesante, así que felicitar a ambos. Y en segundo lugar, agradecer a todos los que están conectados por estar un viernes a esta hora tratando de ir profundizando un poco los conocimientos de este tema tan interesante, por lo menos para mí, creo que para ustedes también, de la lipoproteína pequeña, ¿no? Entonces, estos son mis conflictos de interés. Como voy a abordar un poco el tema del riesgo cardiovascular, hay algunos de los laboratorios que tienen que ver con eso, pero en realidad en lo que respecta a la lipoproteína pequeña, lo único que tengo para declarar es que soy investigador de uno de los estudios de una de las moléculas que va a nombrar Matías en la segunda presentación. Y voy a empezar la disertación con algo que vemos todos los días. Me parece que realmente cada vez es más frecuente que nos topemos con este tipo de situaciones. Este es un caso de la semana pasada, Soledad, 49 años de edad. La verdad que como antecedentes familiares, como antecedentes personales, tiene antecedentes familiares de enfermedad vascular precoz y dislipemia, un padre con un evento coronario antes de los 50 años, y por ese motivo viene a la consulta a ver, digamos, cómo evitar, ¿no?, que le pueda pasar lo mismo que le ocurrió a su padre, o si tiene riesgo de que esto ocurra. Entonces, vemos cómo en un laboratorio lipídico tradicional, sin apolipoproteínas, como vemos en este gráfico, con colesterol total, LDL, HDL, triglicéridos, encontramos por ahí una lipoproteína aumentada que nos refleja de otra manera el riesgo que por ahí nos está reflejando inicialmente ese colesterol LDL. Entonces nos hace abrir un poquito más los ojos. Todavía no tengo la ateromatosis subclínica que le pedí, en este caso a través del ultrasonido de ella, para tratar de ver, de estratificar un poquito más el riesgo. Pero la misma paciente también viene a veces a la consulta con un laboratorio en el que alguien le solicitó una lipoproteína A y aparece un valor elevado. Entonces la consulta es, ¿qué hacemos con estos pacientes y cómo podemos hacer para reducir su lipoproteína A o qué implica esto en esta población, ¿no? Y la verdad que creo que estas dos situaciones cada vez son más frecuentes en nuestro medio, por lo menos son motivos frecuentes de consulta en mi consultorio. Y este es otro tema que me parece interesante resaltar, que es cómo ha ido incrementándose la proporción o el número de publicaciones relacionadas a la lipoproteína pequeña, destacando que en los últimos 2 años y 2 meses tenemos un 10% de las publicaciones indexadas en PubMed en este periodo de tiempo. Ahora bien, dentro de estas publicaciones queremos resaltar, y es parte de este webinar, el difundir y dar a conocer el consenso o el statement de la Sociedad Europea de Aterosclerosis respecto a el rol de la lipoproteína A en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica y de la estenosis aórtica. Y también mencionar que la Sociedad Argentina de Lípidos tiene también su documento de toma de posición.
Pero no todos son dudas respecto a esta partícula, sino que también, gracias a todas estas publicaciones y estos documentos, tenemos algunas certezas. O creemos por lo menos que la tenemos. Por ejemplo, ¿qué es la lipoproteína A pequeña? ¿No? La lipoproteína A, en primer lugar, lo que hay que resaltar, si bien parece una obviedad, es que no es lo mismo que ApoA. A veces vienen pacientes, o me ha tocado recibir pacientes con un nivel de ApoA elevado, preocupados porque alguien interpretó que eso podía ser lipoproteína. Entonces, muchos de ustedes ya lo saben, pero me parece importante resaltarlo. En segundo lugar, lo que es la lipoproteína A pequeña es una partícula muy similar al colesterol LDL, ya que como vemos en este gráfico, está conformada por una partícula L que tiene unida su apolipoproteína B100, y esto va unido a través de un puente disulfuro a esta unidad, que acá está representada en redondelitos, pero que en realidad tienen otra forma, de ahí su nombre de Kringles, que es muy similar al plasminógeno y es lo que se denomina ApoA pequeña. Estos Kringles o unidades están unidos a un dominio inactivo, una proteasa inactivo en el Kringle 5. Y como vemos acá, la APO, o mejor dicho, la ApoA o la lipoproteína tiene, en este caso, repeticiones de Kringle 4 y Kringle 5, y el plasminógeno tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Lo que es muy interesante resaltar de esto, que el Kringle 4 se repite o tiene 10 unidades diferentes, que son en forma única todas menos el Kringle 2. La proporción o el número de repeticiones que tiene el Kringle 2 es lo que nos va a dar el tamaño de la partícula. A menos repeticiones vamos a tener una lipoproteína A más chiquita, y esto se va a correlacionar con un mayor número de lipoproteína, una mayor concentración plasmática, y posiblemente esto se deba a que, como es más chica y es más fácil, se sintetiza en forma más rápida. Esa es una de las hipótesis. Mientras que cuanto mayor sea el número de repeticiones del Kringle 2, mayor será el tamaño de la ApoA y menor será su concentración plasmática. Es muy importante resaltar que todo lo que ocurre en el Kringle 2 es lo que le da la heterogeneidad a esta partícula. Digamos, hay bastantes polimorfismos que nos van a explicar, o buscamos explicar en parte, el distinto impacto de las distintas concentraciones y las distintas formas en lo que respecta al riesgo cardiovascular a través de lo que ocurre en estas repeticiones del Kringle 2. Por otro lado, otra certeza que tenemos es que la asociación entre LPA y los eventos cardiovasculares mayores es continua. Acá podemos ver en estos datos provenientes del Biobank, publicados en el documento, en el statement de la EAS, cómo a medida que aumentan los niveles de lipoproteína A pequeña, en este caso determinados en nanomoles por litro, tanto en individuos de etnia blanca como en individuos de piel negra, vemos cómo incrementa el riesgo de padecer un evento cardiovascular. Y esto es muy importante, esta diferenciación, porque los valores del LPA difieren entre las distintas etnias. En segundo lugar, una pregunta que nos podemos hacer es ¿en quién tenemos que medir la LPA? Y la verdad que nosotros sabemos que los valores del LPA suelen ser estables a lo largo de la vida, y es de aquí que se desprende la premisa de que esta partícula debería determinarse por lo menos una vez en la vida para la mayoría de las personas. Y si tenemos que seleccionar los grupos en quienes esto podría ser más útil, tenemos que pensar en pacientes como la paciente que mostraba al principio, con antecedentes familiares de enfermedad vascular precoz o incluso antecedentes personales de enfermedad cardiovascular aterosclerótica precoz, pacientes con estenosis valvular aórtica, con niveles de colesterol LL mayores o iguales a 190 miligramos por decilitro, todo paciente con algún tipo de dilipemia primaria, aquellos pacientes que están con tratamientos con estatina y no logran reducir el LDL. Puede ser esto una falsa mala respuesta, sino que lo que vemos es que estos pacientes tienen niveles elevados de lipoproteína y por eso en el laboratorio confundimos eso con una mala respuesta al tratamiento. Y también tenemos pacientes en riesgo intermedio, que posiblemente sea la mayor parte de los pacientes que vemos, en los cuales nos podría servir o nos sirve en realidad como una herramienta para estratificar ese riesgo. Por otro lado, tenemos también que considerar el tamizaje en cascada familiar en aquellos pacientes con hipercolesterolemia familiar o incluso con historia familiar de lipoproteína A elevada. Y esto tiene mucho que ver con que los niveles plasmáticos de lipoproteína A están determinados principalmente, y se habla de casi un 90% de ellos, en forma genética.
Pero también hay algunos grupos que pueden tener variaciones a lo largo de su vida de la lipoproteína pequeña. Y estos grupos son pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque pueden tener principalmente aquellos que tienen proteinuria, pues esto va a generar una mayor síntesis de cualquier tipo de proteína a nivel hepática, aquellos pacientes con hepatitis o enfermedad hepática activa, porque esto va a disminuir la síntesis, digamos, hepática de lipoproteína A, aquellos con hipotiroidismo no controlado, posmenopausia, por el distinto impacto hormonal que tiene a lo largo del metabolismo de las lipoproteínas, y también aquellos que tengan un tratamiento farmacológico específico, como va a hablar en la próxima presentación el doctor Arrupe Matías. Acá vemos algunas condiciones no genéticas que influyen en la concentración plasmática de la lipoproteína pequeña, donde vemos algunas de las que yo les mencioné antes, y también vemos otros tipos de trastornos hormonales, como es el tema de aquellas personas que reciben hormona de crecimiento, que tienen un incremento en los niveles de lipoproteína A. Entonces, si seguramente le hubiéramos hecho una lipoproteína a Messi cuando empezaba con su carrera futbolística, por ahí sus niveles estarían más aumentados con respecto a ahora, y esto sería una indicación para repetir los dosajes de lipoproteína. Pero también sabemos, y Pablo va a hablar un poco lo que ocurre en nuestro país, con datos de nuestro grupo, pero vemos en el estudio Ocean, que es uno de los estudios que va a mencionar Matías también, en el cual se evaluó una terapia para reducir los niveles de LPA, que existe una variación individual que nos llevaría a pensar que tal vez con un solo dosaje a lo largo de la vida nos estaríamos quedando cortos, porque miren esto qué interesante, el 23% de los pacientes tuvo un incremento o descenso mayor o igual al 25% en al menos una visita con respecto a otra, y el 51% de los pacientes tuvo un incremento o reducción mayor o igual a 50 nanomoles por litro en al menos una visita también con respecto a la otra. Recordemos que esta población era una población que tenía una media de LPA más alta, 246 nanomoles por litro, y que el promedio de mediciones por paciente fue de 16 y que el seguimiento fue a lo largo de 72 semanas. Pero el concepto más importante que quiero transmitir es que posiblemente en los próximos años, para un grupo poblacional, tal vez estemos hablando de que con una sola medición de LPA no alcanza. Ahora bien, ¿cuál es el valor de corte para definir el aumento del riesgo asociado a la lipoproteína pequeña? Vemos en el gráfico de la izquierda de la pantalla datos del estudio de Nordesgaard, del estudio de Copenhague, donde aproximadamente el 20% de la población tiene niveles por encima de 50 miligramos por decilitro, que vendrían a equivaler a 100, 120 nanomoles por litro. A partir de este valor empieza a incrementarse el riesgo de desarrollo de enfermedad cardiovascular. Acá quiero destacar, y teniendo la presencia de Laura en el panel, por ahí puede aclarar algo después, pero los métodos más fidedignos son aquellos que miden a nivel molar esta lipoproteína y no tanto la masa, porque los métodos de referencia están estandarizados con esta unidad y que tampoco es útil, como en algunas publicaciones se recomienda, la conversión de miligramos decilitro a nanomoles por litro, aunque ahí dice milimol por litro y les pido disculpas. En el gráfico de la derecha vemos qué ocurre a partir de los datos del estudio Biobank con esta población de pacientes, donde vemos que, interesantemente, las cifras o los percentilos de pacientes por encima del percentilo 90 son valores muy similares a los que observaba Nordesgaard en el estudio de Copenhague. Por lo tanto, podríamos decir, como vamos a ver a continuación, que hay distintos colores de riesgo para los valores de lipoproteína A. Esto es un estudio que se acaba de publicar, se publicó la semana pasada, que son datos del registro LPA del Mass General y de Brigham, 16.400 pacientes, casi la mitad mujeres de 60 años de edad, 62% con enfermedad cardiovascular aterosclerótica y 11 o casi 12 años de seguimiento. Lo que es interesante, miren esto, en el cuadro azul vemos qué ocurre con los pacientes en prevención primaria. Prácticamente hay una asociación lineal entre los niveles de lipoproteína A y el riesgo de infarto de miocardio, revascularización coronaria, ácido isquémico y mortalidad cardiovascular. Mientras que en prevención secundaria se observa una meseta entre los 150 y 200 nanomoles por litro, con lo cual podríamos tal vez hablar de valores de corte de riesgo diferentes en lo que es una población en prevención primaria y una población en prevención secundaria. Por otro lado, acá vemos otros datos también muy interesantes, en este caso del estudio Júpiter, publicado hace varios años, en el cual vemos que pacientes con tratamiento con estatinas con bajo nivel de LDL, aquellos que tenían niveles elevados de LPA, también
tenían un mayor riesgo de eventos cardiovasculares, y es de aquí una de las publicaciones de la cual se desprende la contribución de la lipoproteína A pequeña como parte del riesgo residual cardiovascular de nuestros pacientes. Y este es el gráfico de colores donde yo les hablaba previamente. Pacientes con más de 50 miligramos decilitro, de 125 nanomoles por litro, son pacientes con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, mientras que los pacientes con niveles menores a 30 y 75 miligramos y nanomoles respectivamente son aquellos pacientes que tendrían bajo riesgo por esta partícula, ubicándose, como casi todo en la biología, una zona gris entre ambos puntos de corte. Por otro lado, la pregunta del millón es cómo podemos utilizar a la lipoproteína A para contribuir a la estratificación de riesgo y qué valor debería considerar yo para intervenir farmacológicamente con las herramientas que hoy tengo disponibles para reducir el riesgo cardiovascular, no así los valores de lipoproteína. Entonces, primero, cuando aparecían las primeras publicaciones, y está el statement de la Sociedad Europea de Aterosclerosis en el año 2010, lo que se planteaba es que la lipoproteína podría ser utilizado como un modificador de riesgo, es decir, en los pacientes en los que yo tenía algún gris o me ubicaba en el medio de una situación u otra, niveles altos me podían estratificar para un lado y niveles bajos para el otro. Por otro lado, también lo que sabemos es que cuando incorporamos biomarcadores a las ecuaciones propiamente dichas para calcular el riesgo, esas ecuaciones no aumentan mucho por un valor agregado. Entonces, lo que plantean muy interesantemente en este artículo que está publicado también dentro del statement, Catapano y Brian Ferencz, es el de combinar el riesgo atribuido por los factores de riesgo convencionales con el riesgo atribuido a los distintos valores de lipoproteína A pequeña. Y lo que vemos acá es un poco eso que yo les decía. En las barras violetas, que es la primera parte de ese gráfico, vemos el riesgo cardiovascular de estos pacientes cuando utilizamos los factores de riesgo tradicionales. En este caso se utilizó el calculador de riesgo del Joint British Society, que nos da el lifetime risk y no el riesgo de eventos cardiovasculares a 10 años. Y después vemos cómo en las barras de atrás va aumentando el riesgo cardiovascular a partir del aumento de los niveles de lipoproteína A. Acá vemos cómo, por ejemplo, el valor de corte del que hablábamos antes, de 50 miligramos decilitro, aumenta 1.4 veces el riesgo de eventos cardiovasculares. Y vemos cómo este aumento impacta más a medida que aumenta el riesgo basal del paciente en cuestión. Por otro lado, vemos que si consideramos niveles más altos de lipoproteína A, como son valores de 150 miligramos decilitro, que equivaldrían más o menos a 350 nanomoles por litro, este incremento del riesgo es incluso mayor. Es decir, a más niveles de LPA, mayor es la contribución del riesgo cardiovascular del riesgo basal de este paciente. Entonces, de acá se deduce que si no utilizamos la lipoproteína A, podríamos llegar a subestimar el riesgo cardiovascular en todas las categorías de riesgo. Es por eso que deberíamos empezar a incorporar a esta lipoproteína como una herramienta más para la estratificación del riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Y acá vemos un poco un modelo matemático en el cual los mismos autores evalúan el impacto de la intensificación del tratamiento hipolipemiante en términos de reducción del colesterol LDL para mitigar ese incremento del riesgo que me aporta o me proporcionan estos valores aumentados de lipoproteína. Y vemos cómo cuanto más temprana es la edad en la que yo empiezo a reducir los niveles de colesterol LDL, menor es el impacto de los niveles altos de LPA en el riesgo cardiovascular. Y esto tiene que ver con una premisa de la prevención cardiovascular, que cuanto antes yo empiece, posiblemente o no, seguramente, mejor van a ser mis resultados a mediano y largo plazo. Entonces, ya para concluir, me parece que lo importante de destacar en esta parte del webinar es que la evidencia actual es contundente entre la asociación causal de valores elevados de lipoproteína A pequeña y la aparición de eventos cardiovasculares. Y otra cosa que si bien no mencioné y quiero destacar en esta conclusión, es que no es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad tromboembólica venosa. Esto es un punto muy importante porque suele haber confusión por unas publicaciones iniciales que atribuían el riesgo, pero hoy sabemos que esto no es así.
En lo que respecta a cuándo y cómo medir la lipoproteína A, deberíamos medirla al menos una vez en la vida y preferentemente utilizar métodos que me determinen el número de partículas y la concentración molar de las mismas más que la masa. Esto es, aquellos que representan sus resultados en nanomoles por litro y no en miligramos por decilitro, y acuérdense de no utilizar la conversión. Y por último, cuando interpreto en qué momento debo intervenir, yo tengo que considerar el riesgo cardiovascular en pacientes con LPA elevado como un contexto de riesgo cardiovascular por los factores propiamente dichos y por la lipoproteína pequeña. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Augusto, doctor Lavalle Cobo. Vamos a continuar. Antes quiero avisar a la audiencia que vayan expresando, escribiendo sus inquietudes y preguntas en el chat. El siguiente disertante es el doctor Matías Arrupe, coordinador de la Unidad Cardiometabólica del Hospital Español de Mendoza y coordinador del área Cardiometabolismo del Centro de Estudios Médicos Penta, también en Mendoza, Argentina. Él va a disertar sobre alternativas de tratamientos actuales para LPA y perspectivas futuras. Muchas gracias, Laura, por la presentación. Gracias, Santiago. La verdad que uno festeja estos vínculos entre la Sociedad Europea de Aterosclerosis y la Sociedad Argentina de Lípidos, y es un honor para mí poder compartir con ustedes esta tarde hablando de lipoproteína A, qué sabemos o dónde estamos parados en este 2024 y hacia dónde vamos, ¿no? El tópico que se me ha encomendado es hablar un poco de las alternativas de tratamiento actuales y las perspectivas futuras con respecto al tratamiento de la lipoproteína A. Estos son mis conflictos de interés y esto es la intención mía de cómo desarrollar la disertación. Primero voy a dar un marco de la magnitud que considero que tiene la LPA hoy en día, cuáles son las consecuencias que esto trae. Por supuesto, el núcleo de la disertación va a ser hablar de las opciones terapéuticas que tenemos. Vamos a hablar de algunos gaps, porque así como Augusto dio algunas certezas, yo tenía bastantes dudas con respecto a la lipoproteína. Y por último, el manejo que nos recomienda la Sociedad Europea de Aterosclerosis. Y con respecto a la magnitud, esto es un análisis de randomización mendeliana publicado hace un mes, en donde se comparó cabeza a cabeza, más o menos para hacerlo simple, LDL contra LPA, y lo que se evidenció es que la LPA es 6 veces más aterogénica que la LDL. Por lo tanto, acá empiezan mis dudas, ¿no? Habitualmente en nuestro perfil lipídico que solicitamos diariamente en nuestro consultorio, la LPA no está muy representada, por eso estos webinars uno los festeja para que empecemos a difundir la LPA y que todos empecemos a pedirla, porque básicamente incrementa el conocimiento del riesgo de nuestros pacientes a la hora de abordarlo. Ya sabemos a partir de esto cuál es la relación entre la LPA y los eventos cardiovasculares. Sabemos que es casi lineal en los pacientes en prevención primaria, sobre todo en el aspecto isquémico de la enfermedad cardiovascular. Y como muy bien dijo Augusto, esto para mí es muy representativo porque inclusive en los mismos estratos de riesgo cardiovascular podemos diferenciar a aquellos que tengan más riesgo de aquellos que tienen un poco menos de riesgo. Pero vamos a entrar en el núcleo de la disertación hablando de qué opciones terapéuticas tenemos en la actualidad. Y lo primero que voy a mostrar es este cuadro. Muchos de ustedes habrán visto algo similar a lo largo de estos años en las últimas disertaciones en las cuales pueden haber asistido, y vemos que las estatinas en realidad incrementan entre un 20 y un 30% el valor de LPA plasmática. El ezetimibe y la niacina, el ezetimibe no lo modifica, al igual que los fibratos y el bempedoico. La niacina lo disminuye entre un 20 y 40%. PCSK9, inclisiran, mipomersen lo reducen en porcentajes interesantes también. Ya la idea es hablar de cada uno de ellos detalladamente. Y como vimos, las estatinas claramente lo incrementan. Este es un metaanálisis de Simica en donde se muestra que la mayoría de las estatinas, aparentemente pitavastatina sería la única que no incrementa el nivel plasmático de LPA. Estos son los estudios tenidos en cuenta en este metaanálisis. Sin embargo, este 20-30% de incremento
no ha evidenciado una implicancia clínica. Claramente esto no trae aparejado un mayor riesgo cardiovascular en nuestros pacientes, por ello, en muchos escenarios uno podría indicar o preferir el tratamiento con estatinas, hablando de riesgo cardiovascular, no de LPA específicamente. Cuando vamos a analizar el inclisiran en los estudios Orion 10 y Orion 11, sí se demostró una reducción de entre el 18 y el 25%. Por supuesto, el inclisiran, su diana terapéutica no es la LPA, por lo tanto aún no tenemos, no tenemos datos de la implicancia clínica que esta reducción puede tener, porque el inclisiran, insisto, su diana terapéutica no era la LPA. Mipomersen, como un oligonucleótido antisentido para el tratamiento de hipercolesterolemia familiar homocigota, también mostró reducción de la LPA, pero tampoco tenemos datos clínicos que avalen su utilización a la hora de reducir el riesgo cardiovascular. Lo mismo sucede con los inhibidores de la proteína transferidora de ésteres de colesterol. Sabemos que su utilización tampoco está muy extendida a lo largo y ancho del mundo, ¿no? La niacina la nombramos, sin embargo la niacina está descontinuada a nivel mundial, por lo tanto no deberíamos tenerla tan en cuenta, pero si bien mostró una reducción del 20 al 40%, cuando la niacina se le sumó en el estudio AIMHIGH o en el HPS-2 a estatinas, no mostró una reducción en los eventos cardiovasculares. Por lo tanto, esta reducción de la LPA no se vio demostrada clínicamente en estos estudios. Ahora sí entramos en una de las moléculas que, además de reducir LDL, produce una reducción del 25% aproximadamente de LPA. Y esto no solo es una cuestión numérica, sino que también se evidenció en este subanálisis o en su estudio del Fourier, como esta reducción de LPA en aquellos que tenían una LPA media por encima de lo normal, una reducción de los eventos cardiovasculares de alrededor del 23%, estadísticamente significativa y con un NNT de 40. Por lo tanto, la PCSK, de lo que tenemos en el arsenal terapéutico actual para el manejo de las dislipidemias, sería el fármaco que más ha demostrado, tanto en descenso de LPA como en implicancia clínica a la hora de hablar del incremento de la LPA. Pero no es que ahí queda el tema de la LPA, sino que vienen muchos fármacos emergentes, vienen a desarrollos nuevos y que en general se tratan de oligonucleótidos antisentido o la tecnología de silenciadores de RNA mensajero, que me parece interesante poner de manifiesto que claramente este es un grupo farmacológico que viene a ser de bisagra en el tratamiento, en el abordaje de todas las patologías, sobre todo desde el punto de vista cardiometabólico, si bien lo heredamos de la oncología y de la inmunomodulación, pero cardiometabólicamente tienen una función muy importante y vamos a estar hablando cada vez más de ellos. Y básicamente, ¿cuál es la función o cómo es que este tipo de medicamentos actúa? Inicialmente son inyectables, ingresan al torrente sanguíneo y, de acuerdo a la proteína con la cual vienen unidos, generalmente, ingresan a un grupo celular específico. En este caso sería el hepatocito, ingresan en citoplasma y a partir de múltiples mecanismos muy complejos pasan al núcleo. Una vez en el núcleo, reconocen el RNA mensajero que duplicó una cadena de genes que va a transcribir y va a producir la LPA en este caso, y al ubicar este RNA mensajero se une al mismo. Esto lo que genera es la activación de la RNasa H1 y esta lo que hace es eliminar este dueto entre el oligonucleótido antisentido o el RNA, el silenciador de RNA mensajero, para evitar la producción de la proteína. Por esto, el mensaje básicamente es menos RNA, menos proteína, en este caso, lipoproteína. ¿Y cuáles son los medicamentos que vienen desde este punto de vista? Pelacarsen, a partir de esto, lo que demostró fue una reducción del 80% de la LPA a nivel del plasma sanguíneo. Ahora, ¿esto tiene impacto desde el punto de vista clínico? Eso lo vamos a ver en el 2025 cuando se publiquen los datos del Horizon Cardiovascular Outcomes Trial. Hasta el momento no tenemos datos de que si esta reducción
tan importante de la LPA tiene una traducción clínica relevante. Olpasiran, este es un silenciador del RNA mensajero con un modo de acción bastante similar al pelacarsen, se encuentra aún en fase 2 los estudios, evaluando la dosis y la seguridad del mismo, y tampoco tenemos datos de seguridad cardiovascular de este medicamento. Es el N360, sí ya se terminó el fase 1, ya se sabe que sí produce una reducción significativa de la LPA a nivel plasmático, el RNA mensajero a nivel del hepatocito se reduce alrededor del 90% y por supuesto el fundamento de la droga se consigue reduciendo el LPA a nivel plasmático. Sin embargo, cuando hablamos de tratamiento de la LPA, uno piensa específicamente en la LPA. Pero como sabemos todos nosotros, la LPA no viene sola, viene con el riesgo cardiovascular y a veces hay un tratamiento que no es específico para la LPA y tenemos que considerar, y en esto Augusto lo veo saltando de la alegría porque vamos a hablar de la aspirina, cómo interviene la aspirina cuando tratamos a la LPA. Este es un subestudio también del estudio MESA, en donde se dividió a los pacientes que tenían LPA menos de 50 o más de 50, y en los dos grupos se les dio o no se les dio aspirina. ¿Qué es lo que mostró? Que en aquellos que tenían menos de 50 miligramos por decilitro, darle aspirina o no darle aspirina, la verdad es que no genera una diferencia significativa a la hora de evaluar los eventos cardiovasculares. Sin embargo, en los que tenían LPA mayor de 50, darle aspirina claramente era más beneficioso que no dársela. Y acá viene otra incógnita. ¿Debemos indicar la aspirina en función de la LPA y del bajo riesgo de sangrado? ¿La LPA nos ayudaría en la estratificación del riesgo de una manera mejor que las calculadoras que tenemos? ¿O podemos estratificar el riesgo de nuestros pacientes sin LPA hoy en día? ¿Cuánto debemos disminuir la LPA cuando lo tratamos con los medicamentos de los que hemos estado hablando? Este es un análisis estadístico también a partir del estudio de Copenhague, y lo que muestra básicamente es que así como el riesgo cardiovascular incrementa linealmente a medida que aumenta el nivel de LPA, la reducción del riesgo aparentemente también sería en forma lineal, sería un de lower divisor adaptado al LPA. Sin embargo, cuando los autores decidieron poner un punto de corte, establecieron o creerían que a partir de una reducción de más de 50 miligramos por decilitro de la LPA se podría reducir el riesgo de MACE en un 20%. Obviamente, a medida que aumentamos la reducción, el beneficio desde el punto de vista de la reducción de MACE es mucho mayor. Pero no todo es bueno para la LPA, y tenemos que hablar de la paradoja de la LPA. ¿Qué quiere decir la paradoja o de qué trata la paradoja? Niveles muy bajos de LPA podrían estar relacionados con el aumento o el incremento del desarrollo de diabetes mellitus. Este es un metaanálisis que analiza a los pacientes con LPA baja y vemos cómo habría una relación causal entre esta LPA baja y el desarrollo de diabetes mellitus. Por lo tanto, acá empieza otra incógnita. ¿Qué haremos si nosotros estamos buscando drogas que van a bajar sustancialmente el nivel plasmático de LPA? ¿Qué va a pasar con estos pacientes desde el punto de vista de la diabetes mellitus? Por esto, a mí, en vez de tantas certezas, tengo algunas incógnitas. Y la primera que se me ocurre es, si hablamos de LPA, ¿cuál es su función? Sabemos de dónde viene, cómo se forma y la relación que tiene con la enfermedad cardiovascular, pero aún desconocemos la función estricta de la LPA. Todo descenso de LPA viene acompañado de un beneficio cardiovascular. Eso aparentemente no en todos los cuadros se ve. Paradoja de la LPA, insisto, en el tratamiento vamos a lograr descensos importantes de la LPA. ¿Y qué va a pasar con estos pacientes desde el punto de vista del desarrollo de diabetes? Como les dije, aspirina en prevención primaria lo limitamos o lo evaluamos en función de la LPA. Seguimos utilizando las mismas score de riesgo, herramientas de estratificación, y la LPA no nos va a servir. Y por último, quizá la duda más saldada, porque este tipo de medicamentos de manipulación genética claramente ya están en nuestro mercado, claramente están aprobadas y por supuesto tienen grandes beneficios desde todos los puntos de vista, pero desconocemos qué implicancias tienen a lugares más lejanos de nuestro organismo.
Por último, las recomendaciones de la Sociedad Europea de Aterosclerosis con respecto al manejo actual de la LPA. De la LPA, teniendo en cuenta que no existen medicamentos específicos para ella, y básicamente es controlar los factores de riesgo de manera lo más estricta posible, y esto me parece fundamental, basado en recomendaciones de las guías, no a la inercia médica, es lo que leo yo. La aféresis de lipoproteína es una terapéutica bastante interesante, de todas maneras su acceso limita mucho la posibilidad en estas latitudes de acceder. La niacina y la aspirina, esto es lo que dice la Sociedad Europea de Aterosclerosis, sin embargo ya sabemos que niacina no se discontinuó y la aspirina no es rutinaria de acuerdo a la LPA, pero podemos discutirlo al momento de la discusión. Muchas gracias a todos por su atención, espero no se hayan dormido todos. Muchas gracias, Bueno, muchas Santiago. gracias, Matías. Excelente presentación. Nuevamente les recordamos que el chat está para escribir las preguntas que se van a ir respondiendo al final de la última presentación. Ya tenemos varias que van apareciendo. Y bueno, continuamos con la última presentación, que está a cargo del doctor Pablo Corral. Pablo es especialista en medicina interna, es lipidólogo, es profesor titular de la Cátedra de Farmacología de la carrera de Medicina de la Universidad de FASTA. Es el expresidente de la Sociedad Argentina de Lípidos, investigador clínico, y su presentación de Pablo está titulada Lipoproteína pequeña en Argentina, datos del Grupo Argentino de Estudio de Lipoproteína. Pablo. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, Laura. Un placer compartir con Augusto y con Matías este espacio, y fundamentalmente muchas gracias a la EAS y a la Lipid Clinical Network la posibilidad de formar parte de esta iniciativa global en función de unificar criterios en el manejo de los lípidos. Estos son mis potenciales conflictos de interés. El objetivo básicamente de nuestro grupo, GAELPA, Grupo Argentino para el Estudio de la Lipoproteína Pequeña, básicamente es conocer y comprender el comportamiento de esta lipoproteína en el territorio nacional, en Argentina, estimar la prevalencia de la elevación, ya que hay diferentes números y diferentes estudios, incluso algunos que tienen análisis de Argentina, y por último, caracterizar y describir el patrón de la asociación clínica y de laboratorio entre los diferentes valores que tiene la lipoproteína pequeña. Pero claro, básicamente nuestro grupo ha generado una herramienta, y esta herramienta hoy está disponible para que los investigadores que forman parte de este grupo puedan volcar los datos. Es una herramienta que hemos diseñado entre todos los investigadores, que evalúa 50 variables entre datos filiatorios de los pacientes, datos clínicos, datos de laboratorio, incluso imágenes y terapéuticas incluidas dentro de cada uno de estos pacientes incluidos en nuestra variable y base de datos. Hoy por hoy contamos con distintos centros a nivel nacional, centros como ustedes pueden ver y observar en Formosa, a cargo de Juan Patricio Nogueira, un grupo grande que tenemos en Mendoza, donde no solamente está Matías Arrupe, sino Nicolás Rena, Sergio Jiménez. En Cava tenemos grupos representados por Augusto Lavallecobo, por Santiago Lynch, y obviamente también Mar del Plata, donde tenemos nuestro grupo de investigación sobre la lipoproteína pequeña. Claramente que nosotros buscamos ampliar estos horizontes a nivel nacional, y la idea fundamental es, y hago la primera invitación, esto va a ser reiterativo durante mi presentación, a que distintos interesados investigadores formen parte de esta iniciativa y se unan específicamente a poder colaborar en el cargo de pacientes y en la presentación y eventual publicación de datos. Nuestro registro tiene un número en clinicaltrials.gov. Esta fue una gestión realizada por Nicolás Rena de Mendoza, que es un activo miembro de nuestro grupo. Como ustedes pueden ver, nosotros ya tenemos un registro en marcha en clinicaltrials.gov,
Y esta historia básicamente no comienza ahora. Esto es una foto bastante añeja. Esto tiene casi 10 años. En el 2014 yo junté a algunos pacientes de mi consulta con elevaciones extremas de la LPA y fui con mi póster a un congreso internacional, en este caso de la ISA, de la International Atherosclerosis Society, y presenté 5 pacientes con elevaciones extremas y diferentes manifestaciones clínicas: un infarto, una ACV, un trombo, valvulopatía y una arteriopatía periférica. En este caso, básicamente, así fue como eventualmente comenzamos en algún punto este camino de estudio de LPA en algunos pacientes en Argentina. Un par de años después, publicamos y presentamos en el Congreso de la SAC un estudio de 40 pacientes con elevaciones de más de 100 miligramos por decilitro, en el cual le pudimos hacer score de calcio coronario y vascular aórtico y un puntaje genético midiendo cantidad de Kringles, como contaba Augusto, y también 2 SNPs, 2 polimorfismos de nucleótido único, que son los más frecuentes en asociación elevada de LPA, el 872, como ven acá, y el 327. Bueno, generamos una clasificación. Este estudio y esta presentación mereció luego el premio Cosio en el año 2018 de la Sociedad Argentina de Cardiología. Posteriormente, junto con todo el grupo de Laura Schreier, hemos ido tratando de generar conocimiento o datos en función del LPA en Argentina, y este estudio, presentado básicamente el año pasado en el Congreso Internacional de Aterosclerosis en Mannheim, publicando o presentando, mejor dicho, el aporte que tiene la lipoproteína pequeña A al valor circulante de ApoB, y cuándo ese punto de corte de lipoproteína pequeña A realmente influye y suma valor al dosaje de ApoB. Como ustedes pueden ver, a partir de los 113 nanomoles por litro de LPA, bueno, es donde frecuentemente vemos que hay un aporte de la lipoproteína A al ApoB. Como bien decía Augusto, en algunos pacientes donde uno descree que el paciente está tomando la estatina porque no hay un descenso sustancial de la LDL colesterol, del ApoB, uno debería sospechar que detrás de esa LDL colesterol, detrás de esa ApoB, puede haber lipoproteína pequeña A. Como ustedes saben, y lo explicó bien Matías Arrupe, las estatinas no solamente no bajan el LPA, sino tienden a subirla hasta en un 20%, ahí puede haber una pseudo resistencia a las estatinas. Un segundo estudio presentado en el mismo congreso el año pasado fue de detección de eventos prematuros y el dosaje de lipoproteína pequeña A. En este caso, 32 pacientes con evento isquémico, vascular, cerebrovascular, cardíaco o periférico fueron evaluados. Básicamente hemos encontrado que el 28% de los pacientes menores, mujeres de 55 años, hombres menores de 55 años, mujeres menores de 65 años, el 28% tenían lipoproteína pequeña A elevada cuando tenían un evento isquémico, tanto sea coronario, en este caso vascular periférico, porque no hemos encontrado ninguno cerebral. Interesantemente, luego en el Congreso de la Sociedad Argentina de Cardiología el año pasado pusimos un subanálisis y presentamos un subanálisis de este subgrupo de pacientes con eventos isquémicos agudos. Y lo interesante básicamente es que no solamente el 28% tenían lipoproteína pequeña A cuando tenían un evento isquémico precoz, sino que ninguno de estos pacientes sabía o conocía básicamente su valor del LPA, aunque el 45%, la mitad de estos pacientes, básicamente tenían o habían padecido eventos recurrentes cardiovasculares y nunca antes le habían medido la lipoproteína pequeña A. Otro de los estudios presentados el año pasado en SAC fue el estudio de prevalencia, fundamentalmente en la ciudad de Mar del Plata, de nuestro grupo GAELPA, y en este caso Augusto Lavalle Cobo, que fue el presentador, trató de mostrar el valor de prevalencia y algunas características de nuestros pacientes clínicas en función del análisis en General Pueyrredón en Mar del Plata fundamentalmente. En ese caso analizamos 482 pacientes en
57% de hombres y 43%, 57% de mujeres, 43% de hombres con 53% de edad media. Ustedes pueden ver los resultados clínicos, antecedentes heredos familiares de enfermedad cardiovascular. Casi la mitad de los pacientes tenían antecedentes heredos familiares. Y lo interesante básicamente de estos pacientes es que tenían un colesterol, una media de colesterol de casi 230 y una media de LDL de 142 con niveles de triglicéridos normales. La mitad de estos pacientes estaban siendo tratados con estatinas, y es una cosa que vamos a poder discutir al final de la disertación, es lo interesante o no de tratar este grupo de pacientes, casi un 10% con ezetimibe, y vean ustedes que un 30% de nuestros pacientes, de estos 482, tenían lipoproteína A elevada. ¿Cuál fue la única diferencia cuando comparamos entre LPA elevada y LPA no elevada? No había diferencia en años, ni antecedentes familiares, ni el uso de estatinas y ezetimibe, pero sí la presencia de ateromatosis subclínica. Nosotros pudimos evaluar a través de ecodoppler carotidio y carotidio femoral, básicamente la ateromatosis subclínica, y observamos una clara diferencia significativa a favor de aquellos que tenían la lipoproteína pequeña A elevada. Y por último, un estudio de variabilidad que también mencionó Augusto dentro de nuestro grupo El Mar del Plata y de nuestro grupo GAELPA, presentado el año pasado en SAC. Esto está en prensa porque está en vías de hacerse publicado en una revista indexada internacional. Nosotros analizamos 740 pacientes que le habíamos medido la lipoproteína pequeña A, y en 61 de esos 740 nosotros repetimos valor de LPA. En total fueron 171 determinaciones repetidas, porque no solamente había pacientes con 2 determinaciones, sino que había pacientes con 3, 4, 5 y hasta 7 determinaciones. ¿Y qué fue lo que encontramos básicamente? Bueno, básicamente encontramos que había hasta un 30% de variabilidad en nuestros pacientes, pero no solamente lo importante era la variabilidad, sino que nos cambiaba de valores no solamente normales a valores intermedios, sino que de intermedios a valores altos. Esto significa que había 21 pacientes denominados outliers. Outliers significa que había una variación más del 25% del valor basal, que nos cambiaba conducta en algún punto si utilizáramos la lipoproteína pequeña A como reclasificador de riesgo, y pacientes que tenían valores bajos pasaban a valores intermedios, valores altos pasaban a valores intermedios, etc. Y había 7 pacientes fundamentalmente que tenían un cambio sustancial en los valores más allá de ser outliers. Nuestro grupo también, en conjunción con la colaboración de expertos extranjeros, tanto de Chile como de México, hemos podido, y de México, Chile y Uruguay, hemos podido documentar un estudio de posición, un documento de posición sobre la lipoproteína pequeña A. Este es el primer documento de posición de habla hispana, donde hemos podido determinar 10 puntos, y eso está en acceso, donde determinamos qué es la lipoproteína A, cómo medimos la lipoproteína pequeña, en qué podemos medirlo, cuáles son los valores de corte asociados a riesgo, en quién debemos o no repetirlo, en cuál es la evidencia que existe entre la relación con la enfermedad cardiovascular aterosclerótica y la estenosis aórtica, qué herramientas contamos hoy fundamentalmente desde lo farmacológico para manejar los niveles de lipoproteína pequeña A, cuál es la magnitud necesaria para poder obtener supuesto beneficio en el descenso de esta lipoproteína A, y fundamentalmente cuáles son los estudios, como dijo muy bien y describió Matías Arrupe, que están en marcha en función de terapias específicas sobre la lipoproteína pequeña A. Claramente que todo esto que hemos hecho y que venimos haciendo no es obra de 1, 2, 3 o 4 personas. Nosotros somos un grupo y el grupo sigue creciendo. Dentro de este grupo heterogéneo, y digo heterogéneo porque no solamente tenemos encumbrados científicos que publican y participan activamente en distintos tipos de reuniones internacionales, sino que también tenemos médicos recién recibidos, incluso alumnos de la Universidad FASTA de Mar del Plata, donde yo soy docente. Esto creo que genera que el grupo de la heterogeneidad, en función de la formación, hace que cada uno tenga sus roles marcadamente, específicamente asignados, y por eso es que nosotros podemos lograr
seguir trabajando, avanzando y generando conocimiento. Para concluir, fundamentalmente, el grupo GAELPA busca generar conocimiento. Solamente es eso, presentar, publicar datos y generar conocimiento de lo que pasa con la LPA en Argentina. El objetivo central, entonces, es conocer y obtener datos locales sobre la lipoproteína pequeña a y la prevalencia de esta elevación, el patrón, cómo se mide, en qué lo están midiendo y cómo lo vamos a seguir midiendo, diferencias geográficas en distintas partes de nuestro país, la relación con diferentes manifestaciones cardiovasculares, diferentes estrategias en el manejo terapéutico, el comportamiento en el tiempo, la variabilidad que tiene la lipoproteína pequeña a y la relación entre las diferentes variables lipídicas y no lipídicas, como marcaba Matías, en función, por ejemplo, de la diabetes mellitus. Este es nuestro logo que es una creación de uno de nuestros valiosos integrantes, como Sergio Jiménez de Mendoza, con los colegas de Argentina. Esta es la dirección de nuestra página web, así con doble A al final. Esta es nuestra dirección de correo electrónico y nuestra dirección en Twitter o X. Les pido que si alguno está interesado en formar parte de nuestro grupo, nos contacte a través del correo electrónico, a través de cualquiera de nosotros que estamos formando parte de este grupo, porque nos interesaría y nos agradaría y nos pondría muy contentos que en distintas partes del país y distintos grupos de investigadores puedan colaborar en el conocimiento fundamentalmente y en el generar ciencia en función del LPA en Argentina. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo, excelente, los tres disertantes. Vamos a comenzar con las preguntas, que son varias. Solicito respuestas cortas a los disertantes, así podemos dar lugar a todas. La primera es del presidente de la Sociedad Argentina de Lípidos, el doctor Walter Mazzón, acerca de la variabilidad supuesta del EPA que se ha hablado, si esta es debida a variaciones séricas reales de un equilibrio entre síntesis y catabolismo o por las limitaciones que hay metodológicas. ¿Alguno de los disertantes quiere responder? Sí. Pablo, como tiene que ver con variabilidad, sí. Nosotros el estudio de variabilidad lo hicimos en un mismo laboratorio con el mismo método para que no haya variabilidad intramétodo. Entonces, el mismo laboratorio fue el que hizo la medición de todos los pacientes con el mismo método. Para datos técnicos, nadie mejor que Laura para explicarlo, pero no para evitar este tipo de cambio, no solamente en miligramo y nanomol, se hizo en el mismo laboratorio con el mismo método. En el Ocean fue igual. ¿Augusto? Los datos en el estudio Ocean también fue un laboratorio central con el mismo método. Claro, así que bueno, pero de todas formas, en general, en la práctica clínica, quisiera agregar que cuando a veces los médicos dicen veo tanta diversidad a lo largo de la vida del mismo paciente, son hechos en laboratorios diferentes y esto ocurre todos los días, por eso es importante hacerlo en el mismo laboratorio. El siguiente, Santiago, ¿querés leer? Sí, acá tenemos una pregunta de Emiliano Salmeri que consulta que en aquellos pacientes en prevención primaria con lipoproteína pequeña elevada, ¿en qué casos utilizaríamos inhibidores PCSK9? Si hay alguna evidencia de utilizarla en prevención primaria. No creo que sea lo indicado. Yo no conozco evidencia al respecto, sin embargo, los estudios para PCSK9 en general fueron, bueno, prevención secundaria, y recordemos que la diana terapéutica del PCSK9 no es la LPA, por lo tanto, no sé si podríamos indicar una droga por LPA en función solamente de eso, sino que se da en ciertas circunstancias. Me parece que el abordaje sobre la LPA de este tipo de medicamentos es secundario, pero es como yo lo entiendo. No sé si Pablo o Augusto quieren agregar algo. Bueno, seguimos con la siguiente, está bien, Matías.
La de la aspirina creo que fue bien respondida, pues fue formulada antes de que Matías mostrara los resultados. La siguiente, si me permiten, no es indicador de LPA, el índice triglicéridos sobre HDL, que tiene que ver con la insulinoresistencia y con el predominio del LDL pequeña y densa, que es otra historia. Al menos yo desconozco, no es un marcador de LPA. Y Santiago, ¿querés la siguiente de la heterogeneidad? Sí, hay una un poquito más abajo de la doctora Ah, Gabriela Berg, en la cual ah, pregunta si la medida de lipoproteína A en el estudio MESA se la midió en sí. miligramos por decilitro. Si es comparable con los estudios que la miden en nanomol por litro. Creo que algo Augusto habló, no sé si quieres extenderlo un poquito más, Augusto. No, a ver, yo creo que lo que nos muestra en realidad el estudio MESA es que más allá de la unidad que utilicemos con el valor de corte con el cual definimos o observamos, mejor dicho, el aumento del riesgo cardiovascular, esos pacientes se benefician más con el uso de aspirina que los pacientes que tienen lipoproteína A pequeña. Pero me parece que por ahí, respondiendo lo que interpreto de la pregunta de Gabriela, no haría una transformación, pero me parece que el mensaje es en aquellos pacientes que se encuentran por encima del percentilo 90, que tienen más riesgo de enfermedad cardiovascular por el valor de LPA, la aspirina pareciera tener un mayor impacto en términos de reducción cardiovascular que en los pacientes que tienen niveles más bajos. Bien. Bueno, si yo estoy desde abajo subiendo, ¿cuál fue el criterio? Acá también sería del estudio Gael del grupo, Pablo, ¿cuál fue Amira Sleiman? ¿Cuál fue el criterio de selección de los pacientes para repetir el EPA? Que es muy buena pregunta y la hemos planteado nosotros. Sí, es interesante porque uno de los revisores, incluso de donde enviamos el trabajo, nos hizo el mismo planteo. La realidad es que nosotros hicimos y tratamos de hacerlo en forma aleatorizada, o sea, aleatorio. No buscamos pacientes que tengan ni elevaciones extremas ni Sí. elevaciones muy bajas. La realidad es que, como ustedes pueden ver, hay pacientes que tenían valores normales, intermedios y altos, y en los tres grupos hicimos básicamente de variabilidad. ¿Pero por qué hicimos en los tres grupos? Porque queríamos saber si modificaba básicamente y pasaban de bajo valor a valor intermedio y de intermedio alto y viceversa. Por eso es que hay una distribución y un análisis de esos pacientes con variabilidad, de esos más de 60 pacientes con variabilidad, en función de tener valores no solamente elevados, sino también de valores bajos e intermedios. Matías, Bien, acá preguntan sobre el efecto de Cetimide sobre los niveles de LPA, si verdaderamente es neutro su efecto. A ver, porque hay algo reciente, líneas de investigación mencionan probable elevación en pacientes intolerantes a estatinas, en quienes se disminuyó la dosis de estatinas, se agregó Cetimide y se sumó al esquema Evolocumab. Bueno, no sé, Cetimide, si verdaderamente, yo creo que sí. Puede ser, me parece que por eso yo tiré muchas dudas sobre el EPA. Si bien la conocemos desde el año 60, pero en general hay muchas publicaciones que vienen y están saliendo y la verdad es que claramente ninguno de los temas sé si se conocen, si tenemos las teorías o las hipótesis correctas. Me parece que esto es un desarrollo que vamos a ir aprendiendo a medida que sigamos estudiándola, investigándola, como con este grupo, y probablemente hasta ahora hay discrepancia con ese TEMIBE. Sabemos que las estatinas la incrementan, no sé si están todos conocidos los mecanismos por los cuales las estatinas lo incrementan. Por lo tanto, me parece que vamos haciendo un recorrido al respecto y me parece que todavía no sé si podemos dar certezas al respecto. hay una Mati, pregunta permitime acá agregar, Santi, sí, 2 segunditos sí. más. En esa pregunta por ahí, la verdad que el efecto de Cetimib al estar viciado por otras cosas me parece que se pierde un poco y hay metaanálisis incluso, ¿no? Con pacientes en monoterapia con Cetimib que tienen un efecto neutro o apenitas incluso de reducción. Creo que es un metaanálisis muy lindo de Banash que tiene un 7% de reducción en pacientes que reciben solamente monoterapia con Cetimib.
Acá hay una pregunta del doctor Gustavo Laveña con respecto a aquellos pacientes con insuficiencia renal crónica, que en algunos casos sabemos que aquellos sobre todo que están en diálisis pueden elevar los valores basales de la lipoproteína A. Si existen datos o ajustes de estos valores hallados en laboratorio, en este grupo de pacientes, ¿cómo interpretamos estos resultados o si sugieren o aconsejan en este grupo de pacientes no medirla? Laura, vos tenés experiencia en eso, me Sí, parece que... tenemos experiencia en enfermedad renal crónica, especialmente dializados, la LPA está más elevada y no aconsejaría no medirla porque a veces se eleva de un valor basal en su vida de 20 a 40, hablamos de nanomoles, o de 30 a 60, que está dentro de valores aceptables. En cambio, el problema es cuando sube arriba de 100, 120. Así que medirla sí, porque sumaría al cuadro inflamatorio y heterogénico de los pacientes dializados. La de inhibidores ya la hicimos. Acá hay un estudio, una pregunta acerca del valor del screening familiar. Yo le pondría más porcentaje a lo que José Rodolfo acá pregunta, teniendo en cuenta la penetrancia en la herencia de LPA elevada, alrededor de 30-40%. Yo creo que es más, se recomienda hacer screening en familiares de primer o segundo grado de manera sistemática. ¿Qué experiencia tienen los tres? Yo creo que un poco lo toqué en la presentación, me parece que es uno de los grupos, digamos, donde más interés hay, ¿no? O sea, si bien la recomendación hoy es hacer un screening poblacional, porque es una vez en la vida para todos, creo que si tenemos que achicar esa población, este grupo seguramente tenga más chance de tener lipoproteína A aumentada y me va a permitir estratificar mejor su riesgo cardiovascular, así que yo, por mí es un sí y de hecho yo lo hago. Bien. No sé Otra si pregunta hicimos la acá. de Santiago, la que dice Sí, partículas del EPA que son 6 veces más heterogénicas, que es eh, verdad. A ver, ¿querés responder la voz eh, yo no, digo, si sí, si agilizamos? queremos, Laura, no, no la encuentro esa. A ver, bueno, las partículas del EPA son 6 veces más heterogénicas, pero son minoritarias, es verdad, cuando en la gran mayoría de la población, un 80% si es caucásico, están en valores normales, pero cuando está elevada es cuando es el problema. Así que es como que esta pregunta me suena que desestima un poco. Hay que pensar en la elevación, porque todos tenemos el EPA. Todos. El problema es cuando está elevada, ¿no? Quizás Sí. muchos de los estudios que mostraron farmacológicos, donde el efecto cuando estaba por debajo de los valores de corte no se observa ningún beneficio. Acá Un tengo una comentario pregunta en el interesante paciente. Sí. perdón, Santi, que quería hacer, es porque Matías planteó cuál es la utilidad del LPA que existe, o por qué tenemos LPA. Ustedes saben que el único organismo que tiene aparte del LPA del ser humano es el erizo, o el cuerpo espín más que el No, erizo. no, y monos grandes o gorilas, Sí, y no, y pero nada más. el tema parece ser, y la teoría evolutiva habla de que hace millones de años, cuando la similitud del plasminógeno del LPA era que la mujer, básicamente, cuando tenía su cría, muchas de esas, durante el parto, morían desangrado, tanto la cría como la madre. Entonces, existían valores elevados de LPA para ayudar a la coagulación en ese momento del parto, y eso, la teoría evolutiva hace que por millones de años ha ido perdiendo el gen que sintetiza básicamente la proteína, la lipoproteína pequeña, y ha quedado un resabio, sabiendo que hoy, que estamos 100 personas reunidas hoy en este grupo, hay 25 al menos que tienen la lipoproteína elevada. Entonces, una de las teorías, a la pregunta de Matías, es que probablemente sea un resabio de la evolución y nos haya quedado por esa similitud del plasminógeno para tratar algunos estadios de coagulación, incluso de reparación tisular como tiene función el plasminógeno. Muy bien, vamos cerrando porque tuvimos un upgrade, un beneficio de 10 minutos más después de las 20. Bueno, este webinar ha despertado
gran interés, porque hay muchas incertidumbres, pienso. No se conoce cuál es su rol fisiológico, aparte de lo interesante evolutivo que contó recién Pablo, que a mí me encanta toda la historia esa evolutiva antropológica y las lipoproteínas en el medio. Pero no se conoce su rol fisiológico, la estructura es muy compleja. Lo cual dificulta su medida, como ya sabemos, no hay método de referencia, hay materiales de referencia que hay que diferenciar, son otra cosa. Sabemos que sí tiene una fuerte asociación con la enfermedad cardiovascular, aterosclerosis, esclerótica, estenosis valvular, que hasta hace poco se decía también su rol trombótico. Y si bien está determinada genéticamente, ya se está viendo variabilidad por varios factores, por ejemplo, la posmenopausia de la enfermedad renal, pero la posmenopausia es fisiológica y la enfermedad renal es patológica. Y no haya un fármaco específico aprobado. Así que todo eso es un combo de factores que dan lugar a incertidumbre. Santiago, te dejo las últimas palabras para el cierre. Bueno, la verdad que un placer compartir esta mesa, Laura, con vos. La verdad que excelente las 3 disertaciones. Así que bueno, vamos a dar finalización a este webinar y queríamos avisarles que va a quedar esto grabado dentro de la página de la Sociedad Europea de Aterosclerosis para aquellos que no pudieron escucharla o quieran volverla a escuchar en otro momento. Muchísimas gracias a todos por la participación. Muy bien. Gracias, buenas noches. Hay muchos agradecimientos a los disertantes en el chat. Y felicitaciones.